Bien, continuando con nuestras clases de preparación para su fase privada, previo a someterse a su examen técnico profesional en la rama del Derecho Civil y Procesal Civil, vamos a continuar con los temas que hemos ido desarrollando a lo largo de estas presentaciones. Hoy nos corresponde entonces hablar sobre el tema de los derechos reales. El objetivo de la presente clase pues es que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala adquiera los conocimientos jurídicos en relación al tema de los derechos reales, tanto de los bienes, la propiedad, las distintas formas de propiedad que hay y todo lo que tiene que ver precisamente con el dominio que tiene la persona sobre las cosas, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con estos temas y vamos a hablar sobre los derechos reales. Y cuando hablamos de derechos reales, pues vamos a iniciar definiendo la misma y podemos decir que el derecho real es un poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre la cosa o sobre el bien. Hay que tomar en cuenta que nuestro Código Civil en muchos de los artículos nos habla de bienes, en otros nos habla de cosas, entonces podemos decir que es ese poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre la cosa, siendo este poder jurídico de carácter absoluto y oponible a terceros, o lo que conocemos como erga omnes, ¿verdad? Que se puede oponer contra todos. La figura realmente de derechos reales proviene del derecho romano, que podemos decir que es el jus in re, o derecho sobre la cosa. Es un término que se utiliza en contraposición a los derechos personales o a los derechos de crédito. En relación a los derechos reales existen unas doctrinas que se refieren a ellos, unas corrientes que han hecho su manifestación al respecto de los derechos reales, y dentro de estas doctrinas pues vamos a ver la doctrina clásica, la doctrina personalista y la doctrina ecléctica. Empezando por la doctrina clásica, que esta doctrina o esta corriente nos indica que los derechos reales es un poder inmediato y directo que el hombre ejerce sobre los bienes. La teoría clásica, también se le llama dualista, porque se encuentra una diferencia sustancial entre los derechos reales y los derechos personales. De acuerdo a esta teoría, los derechos reales tienen dos características. ¿Cuáles son? Dice que la inmediatividad y que son intermediarios, como características que reconoce esta doctrina clásica en relación a los derechos reales. Por otro lado, tenemos la doctrina personalista, que también se le llama obligacionista. Esta nos indica que el derecho real es una actitud de obtención asumida por la actividad de quien se obliga a no perturbar al sujeto titular de esos derechos reales. El derecho real es una actitud de obtención asumida por la actividad quien se obliga a no perturbar al sujeto titular. Esta doctrina personalista se debe entender entonces como que el sujeto activo es simple y está representado por una persona, y el sujeto pasivo es ilimitado en número y comprende a todas las personas que entran en relación con el sujeto activo. Y por último tenemos, en relación a las doctrinas que nos hablan de los derechos reales, tenemos la doctrina ecléctica. ¿Y qué es lo que nos dice la doctrina ecléctica? Bueno, esta corriente dice que el derecho real es un poder inmediato y directo que produce la abstención respetuosa de la colectividad. El derecho real es un poder inmediato y directo y que produce la abstención respetuosa de la colectividad. La teoría ecléctica surge por la necesidad de mejorar las posturas difundidas sobre los derechos reales. ¿Cuáles son las características de los derechos reales? Como características de los derechos reales podemos indicar que es un poder directo e inmediato sobre el bien o la cosa. Hay una abstención de la colectividad, refiriéndose al respeto de todos los demás hacia el titular del dominio de la cosa. Hay un derecho de preferencia, hay un derecho de persecución, una posibilidad de abandono y escaso poderío de la voluntad creadora del hombre como características de los derechos reales. ¿Cuál es la diferencia entre derechos reales y derechos personales? Bueno,
Cuando hablamos de la diferencia entre derechos reales y derechos personales, podemos decir que los derechos reales, la relación es entre la persona y el bien. Aquí es una relación muy estrecha y directa entre el sujeto y la cosa, o entre el sujeto y el bien. Mientras que los derechos personales nos indica que la relación es entre persona y persona. Entonces, esa es la diferencia que podemos notar entre los derechos reales y los derechos personales, en que cuando hablamos de derechos reales, aquí se dan dos situaciones, ya que la relación se da entre la persona y el bien del cual él tiene el dominio, mientras que en derechos personales la relación va a ser entre las personas, entre sí. El derecho de propiedad sobre un bien inmueble se concibe directamente sobre el mismo, el derecho que tiene la persona sobre ese bien inmueble o sobre ese bien inmueble. En cambio, si una persona adeuda a otra una determinada cantidad de dinero, la relación jurídica entonces se entiende que va a ser una relación jurídica entre persona y persona. En relación a la clasificación de los derechos reales, ¿cómo se clasifican los derechos reales? De acuerdo a nuestra ley, a nuestro Código Civil, podemos clasificar los derechos reales de la siguiente manera. Derechos reales de goce y disposición, entiéndase la propiedad y la posesión. Derechos reales de mero goce, entiéndase el usufructo, el uso y habitación, así como la servidumbre. Y dentro de los derechos reales de garantía, pues entendamos la hipoteca, la prenda y garantías mobiliarias. Dentro de los derechos reales es importante también abordar el tema en cuanto a la enumeración de los derechos reales. ¿En qué consiste la enumeración de los derechos reales? Realmente en la legislación guatemalteca los derechos reales están incluidos en el libro segundo del Código Civil, que también es conocido como el Decreto Ley 106. Este libro se denomina como de los bienes de la propiedad y de los demás derechos reales. Entonces, en cuanto a la enumeración de los derechos reales, podemos ver que hay una legislación de número abierto o número apertus y una legislación de número cerrado o números clausus. ¿Cuál es la primera? La legislación de número abierto o números apertus es cuando la legislación permite que las partes creen o modifiquen ciertos contratos sobre los derechos reales, fundamentado en el criterio de que los particulares pueden crear, dada la diversidad de negocios, figuras de derechos reales, incluso aún los no consignados en la ley. Por eso es que se llama legislación de número abierto o números apertus. En el derecho romano predominó la tesis del número clausus, no admitiendo más derechos reales que la servidumbre, la superficie y los derechos de garantía. Pero en sí, esta numeración apertus lo que permite es que precisamente se puedan crear incluso esos derechos reales que no contempla la ley. Caso contrario, o en contraposición, tenemos lo que se conoce como la legislación de números cerrados o números clausus. Esta números clausus dice que no existen más derechos reales que los taxativamente legislados. Los derechos reales creados por la legislación son los únicos que se van a aplicar, lo que la ley determina, así es. Entonces, ¿qué nos dice esta legislación de números cerrados o números clausus? Que no existen más derechos reales que los que están previamente establecidos en la ley. En otras palabras, en nuestro caso, el derecho civil únicamente va a reconocer esos derechos reales que se encuentran plasmados dentro del libro segundo de nuestro Código Civil. En relación a la numeración de los derechos reales, ¿cuál es la orientación del derecho civil guatemalteco? Entonces, muchachos, el sistema de números clausus prevalece en la legislación guatemalteca, ya que en el Código Civil se nos indica que se inscribirán en el registro de la propiedad, enumerados detalladamente los títulos que acreditan el dominio sobre bienes inmuebles y los derechos reales sobre los mismos. Esos títulos traslativos de dominio sobre bienes inmuebles y en los que se constituyan, reconozcan,
modifiquen o extingan derechos de usufructo, de uso, habitación, de patrimonio familiar, de hipoteca, servidumbre y cualquiera otros derechos reales sobre inmuebles, y los contratos como de promesa sobre inmuebles o derechos reales sobre los mismos, la posesión, los actos o contratos que transmitan en fideicomiso los bienes inmuebles o derechos reales sobre estos, lo referente a la propiedad horizontal, el arrendamiento, subarrendamiento, etc. Fuera de esto no se puede inscribir ningún otro derecho real. En relación a la enumeración de los derechos reales, es número cerrado porque nuestro Código Civil enumera los derechos reales siguientes: el de propiedad, posesión, usucapión, accesión, usufructo, uso y habitación, servidumbre, la hipoteca y la prenda, que estaremos estudiando en las próximas clases. Entonces, ¿cómo se clasifican los derechos reales de nuestro código, de nuestra legislación, o sea, nuestro Código Civil? El decreto ley que los regula en su libro segundo: derechos reales de goce y disposición, como es la propiedad y como es la posesión; derechos reales de mero goce, como es el usufructo, el uso y habitación y la servidumbre; y los derechos reales de garantía, como es la hipoteca, la prenda y las garantías mobiliarias. Vamos a terminar con unas preguntas. El usufructo, uso y habitación y la servidumbre son derechos reales en relación a la enumeración de los derechos reales, ¿cuál es la que se aplica en Guatemala? ¿Cómo se denomina el poder jurídico que se ejerce en forma directa e inmediata sobre la cosa? Indique cuáles son los derechos reales de garantía. Es la doctrina que indica que los derechos reales son el poder inmediato y directo que el hombre ejerce sobre los bienes. Y por último, ¿cómo se clasifican los derechos reales de goce y disposición? Muchas gracias.